Digo tú también. Digo tú también. Sí, buenos días para todos. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Aquí estamos, adorando a nuestro Rey. Una vez más, le doy la gracias a Dios por un nuevo día que hemos iniciado en su presencia, en su amor. Hoy, cuando son las 9:09 de la mañana, domingo 30 de mayo, aquí estamos para llevar a cabo esta transmisión. Por eso damos gracias al Señor. A mis amigos de las naciones, de Venezuela, a todo el cuerpo de Cristo en las naciones y en este país, damos gracias al Señor y muy especialmente a la gran familia del Palacio de las Águilas. Gracias por estar conectado, gracias por hacerse sentir, por estar presente en esta transmisión, que de seguro será de mucha bendición para todos nosotros. Aleluya. Así que muchas bendiciones a mis amigos de las naciones, de Venezuela, a la iglesia de Cristo en este país y por supuesto a la gran familia de el Palacio de las Águilas. Que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Saludamos a Ana Luisa Sierra Villasmín. Nos saluda diciendo: buenos días, apóstol.
Francisco Navarro también se está conectando. Dice: bendiciones, apóstol. Aquí estamos en nuestro servicio semanal. Quiero ver conectado al Palacio de las Águilas. Aleluya. Quiero ver cómo la iglesia se conecta en esta hora. Sé que muchos tienen problemas con el internet, pero bueno, aquí estamos para adorar al Señor, para servir al Eterno. Como les decía, posiblemente muchos de ustedes no se puedan conectar por los problemas que tenemos en Venezuela. A veces hay corte de energía eléctrica en algunos sectores y muchas veces también hay deficiencia con la conexión del internet. Pero bueno, aún así, estamos acá para adorar al Señor, para exaltar su nombre, para glorificarle. Belkis Rojas, saludos, apóstol. Dios le bendiga. Amén, hija. Bendiciones para ti. Quiero pedirles, por favor, que copien el link de esta transmisión y puedan copiarlo y puedan pegarlo en sus muros, en los muros de su Facebook, para así poder tener un mayor alcance y bendecir a otras personas, bendecir al pueblo del Señor, bendecir a todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a todos aquellos que buscan y anhelan estar en la presencia del Señor. Así que creo que hoy es un tiempo de bendición. Y mientras se conectan, quiero invitarles a orar a todos los que están ya conectados. Vamos a orar y poner toda esta transmisión en las manos del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en esta mañana gloriosa, Señor. Gracias por este día. Gracias por darnos la bendición, oh Dios, de ver, la bendición de la vista, de ver tus maravillas, tu creación. Gracias por darnos este oxígeno, este aire que respiramos, Señor. Que significa todo esto, Señor, que tú estás con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, amparándonos con tu poder, Señor. Por eso gracias te doy por todos aquellos que en este instante, Señor, hacen conexión, oh Dios, con tu palabra a través de esta transmisión. Yo te pido, Padre querido, que la unción de tu Espíritu Santo pueda romper todas las fronteras, todas las barreras en esta hora, y la luz de tu palabra alcance a tu pueblo, Señor. Tu pueblo sea alimentado con el maná de vida, con el pan del cielo, Padre. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, que los enfermos, oh Dios, mientras vean esta transmisión, sean sanados, Señor. Que el débil sea fortalecido, Señor, y restaurado por completo, Señor eterno. Que tú hagas prodigios y milagros a partir de esta hora, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que la unción me acompañe en esta mañana, que me sea dada lengua de sabio en esta hora, Señor, para hablar, oh Dios, palabras al que está cansado, Señor, como lo dice Isaías en el capítulo 50, versículo 4. Glorioso Espíritu Santo, yo te invito, Señor, yo te invito, Padre querido, a que estés conmigo en esta hora, Señor eterno, y esté con todos aquellos que se conectan, Padre Santo, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Que sea tu unción y tu presencia, Padre querido, quien marque la diferencia en esta hora, Señor. Sea tu unción, sea tu presencia, Señor, quien marque la diferencia en esta hora. Que tu pueblo sea alimentado y fortalecido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Bien, tenemos por acá que también se conecta la pastora Erika de Ocando. Muchas bendiciones. Dice: aleluya, te amamos, Yahweh, tú eres nuestro sanador y refugio. Así es, en Él estamos seguros, porque Él es la fortaleza de los siglos. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios para siempre y por siempre. Gloria al Señor. Vamos a ver quiénes más se están conectando en esta hora. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Bien, vamos a iniciar el tema
Son las 9:15 y vamos a iniciar el tema. Yo quiero hablarles, como les anuncié a través de mi página de Instagram y de Facebook. El tema a tratar en esta mañana fue la palabra que el Eterno puso en mi corazón. Obediencia total al Eterno. Obediencia total a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es crucial que nosotros entendamos esta demanda divina del Eterno, donde el Señor está pidiendo que tengamos obediencia total a Él, a su palabra y a las instrucciones que el Eterno nos dará y nos ha dado y nos seguirá otorgando en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años, y sobre todo las instrucciones que ya el Eterno nos ha entregado a través de su palabra divina, a través de su Torah. Recuerde que les recuerdo que el nombre bíblico para la Biblia en el contexto hebreo es la Torah. Y Torah significa instrucción divina, la instrucción divina del Eterno para nuestras vidas, a la cual debemos estar atentos, todos debemos estar atentos a la instrucción divina del Eterno. Pero bueno, la finalidad de la Torah o la finalidad de la Biblia, de la palabra de Dios, de la instrucción divina del Eterno es la obediencia, la exhortación a obedecer los preceptos es con el propósito de preservar las vidas de los seres humanos en este planeta. Cuando los seres humanos desobedecemos los preceptos divinos, entonces el Señor, aunque quiera, aunque lo anhele, no puede proteger las vidas de quienes violan los preceptos divinos. Nos convertimos en, voy a utilizar una palabra que posiblemente para muchos suene fuerte, pero nos convertimos en delincuentes, personas que toda persona que quebrante una ley, voy a hablar en el contexto natural o terrenal, cuando algún ciudadano o ciudadana de cualquier país viola lo establecido en el estamento jurídico, en las leyes establecidas en un país o una nación para establecer el orden y brindarles legalmente el derecho, garantizarle el derecho y hacerle ver el deber que tiene cada ciudadano. Bueno, cuando alguien quebranta cualquiera de esas leyes, entonces se convierte automáticamente en un delincuente, alguien que está delinquiendo, alguien que está quebrantando, alguien que no está conduciendo su vida conforme al estamento jurídico establecido en un país, en una nación, en una región. Por lo tanto, su conducta es de desobediencia, se convierte en una persona violenta porque está violentando la ley o las leyes que rigen un estado, una nación, un país. De tal manera que lo mismo funciona en el campo espiritual, en el mundo espiritual. Cuando los seres humanos desobedecen la palabra del Eterno, la instrucción del Señor, como ha sido, como algunas traducciones se refieren a la Torah como la ley. Bien, cuando alguien quebranta la ley del Eterno, la ley del Todopoderoso, se convierte en un desobediente. Y los desobedientes, por supuesto, Dios los ama, pero Dios no los puede proteger de la misma manera que un gobierno no puede proteger a un ciudadano cuando éste viola la ley. La manera de proteger al ciudadano o a la ciudadana es a través de la ley y llevar a cabo, cumplir lo que establece el estamento jurídico de una nación, de un país. De tal manera que, por eso es que la Biblia nos dice que en el Salmo 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el texto nos dice el que habita, el que vive, el que reside al abrigo del Altísimo,
el que guarda su ley, entonces morará bajo la sombra del Omnipotente. El secreto para esto está en la sinceridad que nosotros debemos tener, en la sinceridad que nosotros debemos tener, poseer, y la lealtad, y la lealtad a Dios, a su palabra, y sobre todo primero con nosotros mismos. Debemos ser leales, sinceros, honestos con nosotros mismos. Como dice el libro de Romanos capítulo 1, que nuestra conciencia no sea cauterizada, sino que tengamos una conciencia libre, que caminemos en esa libertad, en la libertad de la ley de la justicia, en la libertad del bien y no del mal. Entonces, cuando somos leales a nosotros mismos, también lo seremos al Señor. Y el Señor desea en esta hora que seamos leales, que seamos honestos, que vivamos vidas íntegras. Cuando lo hacemos, entonces todo lo que Dios nos exige, vamos a entender lo que es para nuestro propio bien. Que dije que todo lo que Dios nos exige es para tu propio bien. Todo lo que el Eterno exige al ser humano en este planeta es para el bien del ser humano. De manera que la verdadera clave para ser verdaderos hijos de Dios es la obediencia. Recuerda esto, la clave para convertirnos en verdaderos hijos, en verdaderas hijas de Dios, y no personas que transitamos en un camino religioso, y no nos convertamos en personas que cumplimos los rituales que nos enseña tal religión. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere. No estoy diciendo que los rituales o las ceremonias no tengan su valor o no sean importantes, por supuesto que lo son, pero no se trata de llevar una vida de religiosidad, de religión, portando la bandera o el nombre o la etiqueta de X denominación. Se trata de cumplir verdaderamente los mandamientos del Señor. Entonces la clave de esta obediencia, o debo decir, la clave para ser hijo de Dios, lo que nos identifica a ti y a mí, de que somos diferentes, de que somos hijos de Dios, es que guardamos sus mandamientos, que caminamos en obediencia total, o en total obediencia a Dios, a sus principios, a sus palabras o a sus mandamientos. No se puede obedecer a media. Quien obedezca a media, la Escritura dice en el libro de Apocalipsis que es un frío, que es un tibio. Y a los tibios, dice el Señor en esa carta, los expulsará, los regurgitará de su boca. Y no es lo que Dios quiere. El Señor no quiere expulsarte, sacarte de su cuerpo. El Señor no desea que no formes parte de su cuerpo. Al contrario, Él desea que tú y yo sigamos integrados en el cuerpo, formemos parte de su cuerpo, pero un cuerpo activo. Un cuerpo activo es uno que obedece lo que, hablando físicamente o literalmente, es uno que obedece la instrucción que le da su cerebro. Tú y yo hoy estamos de pie, ¿sabes por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra mente nos dijo, levántate. ¿Para qué? Para cumplir una función, para cumplir una misión. De tal manera que es muy importante que nosotros obedezcamos a Dios, que es nuestra cabeza, a Cristo, que es quien nos dirige a través de su palabra, de la luz de su palabra y de la unción y dirección del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que tus pasos serán bendecidos si caminas de la mano de Dios. Nuestros pasos, los tuyos y los míos, serán bendecidos si caminamos de la mano de Dios. Esto es muy importante porque mucha gente, muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios toman decisiones sin consultar al Señor. Muchos hijos de Dios emprenden grandes proyectos, bien sea comerciales o económicos. Emprenden el proyecto, se lanzan a la vida para conquistarla. Pero muchas veces, aunque estamos cargados de buena voluntad
o todas esas ideas o pensamientos o proyectos o planes están cargados de una excelente y de una buena voluntad, no lo dudo, pero muchas veces nuestra buena voluntad está equivocada. Muchas veces nos hemos equivocado. Aún muchos científicos se han equivocado. Ahora mismo está en debate, por ejemplo, la ley de la gravedad. Hay científicos, una gran cantidad de científicos que se han reunido desmintiendo la ley de gravedad que descubrió Isaac Newton. De tal manera que si eso es cierto, entonces eso demostraría que estábamos equivocados, que habíamos durante siglos habíamos estado equivocados en relación a esta teoría. De esta manera que es muy importante que tú y yo revisemos nuestras acciones, nuestros pasos, lo que estamos haciendo a la luz de la Torá, a la luz de la instrucción divina, a la luz de la Biblia y a la luz, por supuesto, de la dirección del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que es quien nos revela la realidad de la palabra de Dios. Aleluya. Por eso es que Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 3, nos dice lo siguiente: obedeced mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos. ¿Por qué dice eso? Bueno, Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Romanos capítulo 12 nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué el apóstol dice esto? El apóstol Pablo o la escritura nos dice eso. Porque la misma Biblia nos dice que los pensamientos nuestros no son como los de Dios. Los pensamientos de Dios son más profundos que los nuestros. Y el Señor nos invita a sustituir nuestros pensamientos, que más adelante se convierten en ideas, en proyectos, por los pensamientos de Dios. Porque según Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darles un porvenir, o sea, un futuro y una esperanza. De tal manera que en los pensamientos, en las ideas, en los proyectos de Dios hay un futuro y uno esperanzador. O sea, la esperanza no está perdida. Nunca ningún hijo, ninguna hija que confíe plenamente en Dios, que obedezca los mandamientos del Eterno, que se alinee a la instrucción divina de la Torá, que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios en cada paso que dé, inclusive en cosas que parecieran ser insignificantes, como ir a la calle, como salir a caminar, hacer deporte, como escuchar a una persona, con qué actitud lo voy a escuchar, con qué corazón me estoy disponiendo para oír a esa persona que me está pidiendo un consejo o una orientación, o simplemente nos estamos reuniendo para divertirnos. En todas estas cosas necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, ser instruidos por el Eterno, para que lo que se vaya a realizar en ese momento sea de acuerdo a las Escrituras. Mi mover, mi proceder, lo que hablo, lo que veo, lo que toco, lo que oigo, lo que proclamo, debe ser conforme al diseño de Dios, a la cultura del reino de Dios. Entonces, no podemos hacer una pregunta: ¿qué es la obediencia? Bueno, la obediencia es un tema bastante, podríamos decir, no complicado, sino profundo. Un tema muy profundo que tendríamos que hacer varios en vivo y convertir esto posiblemente en un seminario. Pero bueno, la obediencia. Bueno, hay una palabra en hebreo para describir la fe, lo que tú y yo conocemos como fe. En hebreo la palabra fe es emuná, se pronuncia emuná. Pero ¿qué es emuná para el hebreo? Cuando el hebreo dice yo tengo fe, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros en nuestro pensamiento occidental, cuando hablamos de fe, casi siempre lo relacionamos al positivismo, de la palabra griega pistis, pisteos, para referirse a la fe. Entonces, pero esta palabra, este concepto del griego de fe, del pistis, pisteo, está más relacionado a la firmeza, a la seguridad, a las convicciones que pueda tener una persona
en relación a lo que anhela para su vida, a lo que quiere para su vida. Entonces, pero en el contexto bíblico original, fe es aún más profundo que eso. Fe es obediencia. La fe es sinónimo de obediencia. Cuando el judío o el hebreo dice yo tengo fe en Yahweh, lo que está diciendo, yo tengo obediencia, yo camino en obediencia. ¿En obediencia qué? A la palabra de Dios, al mandato divino, a lo que ellos conocen como los misbot, los mandamientos del Eterno. De tal manera que fe también es lealtad, fidelidad, confianza y creer. De tal manera que, repito, cuando el hebreo dice yo tengo fe en Dios, lo que está diciendo realmente es yo tengo obediencia al Eterno. Yo soy leal a Dios y a su palabra. Yo soy fiel a Dios, a su palabra y a sus principios. Yo soy leal. Yo creo en lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, por supuesto, la Escritura nos dice que para el que cree, todo es posible. ¿Por qué es posible? Porque es posible que Dios haga todas las cosas, porque Dios está observando un hombre, una mujer, una hija, un hijo, un pueblo, una nación que está obedeciendo sus instrucciones divinas. O sea, que está haciendo todo aquello que el Padre ideó, diseñó para nuestra bendición, para nuestro futuro. Por eso es que nos dice el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, porque yo sé, o sea, el Señor le está diciendo, miren hijos, mire pueblo mío, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. La mayoría de las personas interpretan la obediencia como un acto de... como la mayoría interpreta la obediencia como acatar, obedecer una orden, un mandato, pero en realidad esto va más allá de lo que algunos piensan. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Usted sabe cómo obedecer al Mesías? ¿Sabe usted cómo obedecer a Dios? De acuerdo con las Escrituras, un siervo es aquel que sigue al Señor pero de corazón, que sigue al Eterno pero de corazón. Eso es lo que es un servidor. Por eso es que Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Voy a adelantarme un poquito en el texto. Y le dice, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La palabra adoración está estrechamente relacionada o vinculada con la acción de servir al Eterno, de servir a Dios o de prestarle un servicio a quien Dios estableció para que llevara a cabo una obra, como los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas, los salmistas, los cantores, los músicos, los diáconos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos aquellos que se les ha confiado una orden y alguien le presta un servicio, eso implica también una adoración al Eterno. De tal manera que cuando, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a las Escrituras, un siervo es aquella persona, es aquel hijo, es aquella hija que sigue al Señor de todo corazón, llevando a cabo al pie de la letra, como decimos en la jerga coloquial, sus mandamientos, los mandamientos del Eterno, la instrucción de Dios. Siendo siervo de esta manera, se convierte en un siervo de justicia. Y yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Estás proclamando el Evangelio? Es una orden. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay muchas formas de hacerlo. Alguien me podrá decir, apóstol, yo quisiera hacerlo, pero ahorita a causa de la pandemia estamos encuartelados, estamos encerrados, no podemos salir, nos están pidiendo el distanciamiento social. Ok, está bien, vamos a comprender, vamos a entender todo esto, pero tú tienes las redes sociales, cualquiera de las plataformas que hoy existen, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter,
y cualquier cantidad de plataformas que tenemos ahorita que están al acceso, al alcance de todos nosotros, aquellos que tienen por supuesto las condiciones favorables como un buen teléfono, una buena tablet o una computadora. Bueno, tú puedes utilizar todos esos medios para compartir la palabra de Dios. De hecho, te invito a que copies el link de esta transmisión, lo pegues en tu muro y de esa manera tú estás contribuyendo a que la palabra del Señor salga a cada tribu, pueblo, lengua y nación. Llegue a tus amigos, a tus amigas, a tus familiares, a tus vecinos. De esa manera estarás cumpliendo el mandato del Eterno. En otras palabras, lo que importa es que seamos fieles al Señor. Lo que importa es que seamos fieles al Eterno. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia determinará nuestro amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. ¿Qué dije? Nuestra obediencia determinará, tu obediencia determinará el amor que tienes a Dios y hacia tu prójimo. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18 nos dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, bajo la instrucción divina de la Torá, sino bajo la gracia? Dice el apóstol Pablo: de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, en este caso obedecerle al pecado, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la desobediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. No puede ser impuesto, no puede ser a regañadiente, como se dice coloquialmente hablando, sino de corazón, aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregado. Tú y yo fuimos entregados a aquella forma de enseñanza, de enseñar a través de la Torá el camino correcto, a que el ser humano transite por el camino correcto, que la iglesia camine por la senda que el Señor estableció, que es Él mismo. Cuando se refiere a Él mismo, en Juan 14:6, cuando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie podrá tener acceso al Padre si no es por mí, porque Él te va a enseñar cómo, Él nos va a enseñar, Él nos está enseñando cómo acercarnos al Padre, cómo obtener la vida y cómo caminar en la verdad que según Yahshua Mashiach le dijo a los discípulos, a los apóstoles, a los fariseos y saduceos, que creían tener la verdad, que se sabían prácticamente muchos de ellos la Torá, los 5 libros de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, y el resto de la Escritura, conocido como el Tanat en la Biblia, lo que tú y yo conocemos como el compendio de todo el Antiguo Testamento. Muchos de ellos se la sabían de memoria, pero la sustancia, la revelación de lo que Dios dijo y dice aún en esa palabra, ellos la desconocían. ¿Por qué? Porque no había obediencia, no había, la mayoría de ellos no obedecían de corazón, sino que más bien vieron todo lo que Dios les estaba entregando, lo vieron como una posición social y por supuesto adquirieron grandes beneficios desde el punto de vista social debido o gracias a lo que ellos representaban en ese momento. De tal manera que es primordial acercarnos a Yahweh. ¿Para qué? Acercarnos a Dios, para que Él se acerque a nosotros. Es muy importante esto, que nosotros nos acerquemos a Dios. Hay muchas formas de acercarnos a Dios. El Señor nos invita en Mateo 11:28. El Señor dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y hoy en día la humanidad está cargada, hay temores, hay ansiedades, hay miedos que se han anclado en los corazones de millones y millones de seres humanos por lo que estamos padeciendo a nivel planetario, a nivel mundial. Pero el Señor nos dice en su palabra que nos hace una invitación, nos dice: vengan a mí, todos. El Señor está llamando a todos, a quien comete delito y a quien no lo comete, a los que se conducen bien
bajo su propia perspectiva como aquel que está haciendo lo incorrecto, que está haciendo lo malo, que está delinquiendo, como aquellos también que creen estar en la verdad cuando viven o cuando son miembros de un grupo religioso o de una secta religiosa, como los brujos, los masones, los musulmanes, etcétera, 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 ¿verdad? A todos ellos el Señor dice: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Y creo que atender esta invitación que nos hace el Señor en esta hora tan difícil que estamos viviendo es importante, y es sobre todo importante, es de mucho valor que Dios nos diga a todos los que estamos cansados y cargados que acudamos a Él. ¿Para qué? Para tener descanso, para tener shalom, para que descansemos en qué, en lo que Él ha dicho en su palabra. El mundo nos dice una cosa, pero Dios nos dice otra cosa. ¿Qué vamos a oír? ¿La oferta del mundo o la invitación que Dios nos hace cada día para que tengamos paz en su presencia? La Biblia dice en el libro de Isaías: ve, mirad a mí todos los términos de la tierra para que sean salvos. Por eso es que el mensaje de Apocalipsis, el Señor dice que este mensaje debe ser para cada tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos seamos salvos. Y la manera de ser salvo es obedecer su palabra y aceptar en nuestros corazones a Yahshua HaMashiach, a Jesucristo el Mesías, que es nuestro Salvador. ¿Por qué Yahshua es nuestro Salvador? Porque Él es el conductor de la verdad. Él nos va a guiar al Padre Celestial. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando alguien viola la santidad, o debo decir las leyes de la santidad, cuando alguien está fornicando, adulterando, robando, hurtando, asesinando o cometiendo cualquier otro delito, quebrantando cualquier otra palabra, te separa de Dios. Dice la Biblia que en Romanos dice la Escritura que el alma que pecare morirá. Dice la Biblia que hemos sido separados de Dios a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Pero el Señor ha venido ¿para qué? Para darnos una invitación. De hecho, envió a Mashiach, envió la salvación, envió al Maestro de justicia, envió a ese Redentor que iba a redimir nuestras almas. Envió a Yeshua como el profeta que nos diría la verdad y nos dice la verdad. Envió a Yeshua como el apóstol, el sumo Cohen Agadol, el sumo sacerdote, el sumo representante de la tierra ante el monte de Sión, del hebreo protótoco, al abogado. Cuando hablamos en español, es el representante. Por eso es que el apóstol el apóstol Juan, dice en su primera carta, dice: amados hijitos míos, si en algo hemos fallado, si en algo nos hemos equivocado, si en algo hemos errado en relación a los mandamientos del Eterno, abogados tenemos para con el Padre, a Yahshua HaMashiach, el justo, el que practicó justicia. Él ha introducido un recurso de amparo en el reino de los cielos para protegernos, y mientras esté esa protección, educarnos, llamarnos a reflexión, a que nosotros recibamos el beneficio de la instrucción divina del Eterno cuando la obedecemos completamente. Quiero hacer un alto para pedirles, por favor, que hagan sus comentarios, hagan el comentario en relación al tema que estamos desarrollando. Deje su nombre y deje también su petición, porque al final estaremos orando por cada una de ellas. Y no solamente al final, durante en nuestras oraciones personales estamos orando para ustedes, para que la gloria de Dios los asista, el poder de Dios los ampare, para que la provisión de Dios llegue en el momento que se requiera. De tal manera que a Dios no podemos servirle a distancia sin conocerle. A Dios no podemos servirle a distancia. Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él. De tal manera que en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 22 nos dice: te he escrito, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, confiado en tu obediencia, sabiendo que harás
aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Mire qué hermoso este diálogo entre el apóstol Pablo y su hijo ministerial Timoteo, que al final, cuando Pablo parte de esta tierra, cuando Pablo dice: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia que el Señor juez justo me dará en aquel día, pero no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. De tal manera que el apóstol Pablo confía en Timoteo, diciéndole: por esto te he escrito confiado en tu obediencia. El apóstol Pablo estaba confiando en Timoteo, que era obediente a la Torá y también obediente a las instrucciones del día a día que estaba recibiendo a través de su apóstol Pablo, del maestro que Dios estableció para formarlo, para equiparlo, para ayudarlo a llevar a cabo la asignación que Dios le había entregado a Timoteo. Dice, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué hermoso es esto, que podamos confiar en nuestro liderazgo y que estemos confiados, que sepamos que nuestro liderazgo, los discípulos que el Señor nos entregó, hagan no solamente lo que se les está encomendando, sino un poquito más, que hagan un poquito más de lo que se les mandó a hacer, alineado, por supuesto, a la petición que se esté realizando. Póngale que es como que el apóstol Pablo dice: prepárame alojamiento. Y bueno, entonces viene Timoteo y prepara el cuarto, compra el aire acondicionado, lo pinta, lo pone bien bonito, pone un refrigerador pequeño para que Pablo tenga acceso. Es un ejemplo que estoy colocando solamente. Prepara una cama bien bonita, con unas almohadas, con unas buenas colchas, haciendo de esto un ambiente agradable. Compra flores para adornar la habitación. Pero además de la cama, Timoteo dice: por si acaso voy también a colocar una hamaca. Él no me dijo que pusiera hamaca, solamente alojamiento. Y alojamiento implica una cama, un lugar donde dormir. Pero por si acaso, de repente él quiere estar acostado en una hamaca, también le voy a colocar una hamaca. Voy a colocarle una Biblia, voy a poner un diccionario. En fin, voy a hacer que el apóstol tenga la mayor comodidad posible. Voy a honrarlo. Eso es lo que se requiere en esta hora. Aleluya. De tal manera que, a pesar de las diversas circunstancias que pueden rodearnos, que puedan acechar nuestro paso por esta tierra, no importa cuál sea. David dijo que los que confiamos en el Señor, los que obedecemos al Señor, somos como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Si confiamos y obedecemos a Dios, Él siempre estará allí para guiarnos, para darnos fortaleza y así seguir adelante la ruta que hemos iniciado. No solamente eso, sino recibir el bien de la tierra, la provisión de la tierra. Así lo establece Isaías capítulo 1, versículo 19. Dice: si están dispuestos, yo te pregunto ahora, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Aquí lo dice la Escritura. Si estás dispuesto y me escuchan, es muy importante oír a Dios, y me escuchan, comerán del bien de la tierra. De tal manera que lo contrario a esto sería: si no están dispuestos y no me escuchan, no comerán del bien de la tierra. Señoras y señores, necesitamos obedecer profundamente a Dios. La gente dice: es que yo amo al Señor, y Dios sabe que esto es verdad. Bueno, posiblemente tú lo que tienes es un encuentro de emociones. Pero amar a Dios va más allá de nuestras emociones. Amar a Dios, según Juan capítulo 14, versículo 15, es guardar sus mandamientos, obedecer su palabra. Esto no implica que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, no, sino que cuando nos equivoquemos
y haya esa pasión en nosotros de guardar sus mandamientos y tenemos comunión con Dios a través del estudio de la palabra, de sentarnos a escuchar el mensaje que Dios nos trae a través de sus apóstoles, de sus maestros o pastores, entonces va a surgir el deseo de guardar los mandamientos. Le pediremos perdón a Dios y le diremos al Señor: ayúdame, fortaléceme. Y la Escritura dice que en Yahweh el Señor está la fortaleza de los siglos. Este fue el conocimiento esto fue por el cual el apóstol Pablo, sabiendo de lo que había dicho Dios a través del profeta Isaías, declara a los filipenses en el capítulo 4 versículo 13, diciéndole que todo lo podemos en Cristo, en Mashiach, que nos fortalece. De tal manera que cuando el cielo te ve, lo que espera según tu naturaleza es que desobedezcas, es que peques, pero el cielo también espera que tú reconozcas el pecado, que tú reconozcas el error, que reconozcas que te has equivocado y que no deseas equivocarte más. Por eso entonces le pides ayuda al Señor y eso, el socorro de Dios vendrá a tu vida oportunamente. Por eso es que el salmista dijo: hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor, la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. De tal manera que Juan 14:15 nos dice: si ustedes me aman, le dice el Señor a los discípulos, guardarán mis mandamientos. De tal manera que si no amamos, entonces no podemos guardar los mandamientos. Es como que le dices a tu pareja: yo te amo, pero no lo atiendes, no colaboras, no estás atento con él o con ella, ¿verdad? Eso no es amor, sería convenio, sería compromiso por X o por Z. Pero el amor, dice la Biblia, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Así está establecido por Dios en su palabra. En Deuteronomio capítulo 28 versículo 13 nos dice: Yahweh te hará la cabeza y no cola. O sea, Yahweh te hará cabeza y no cola. O sea, te pondrá encima, hablando de la autoridad. No tiene que ver esto con ser que Dios nos está diciendo que vamos a ser superiores a los demás. No es eso. Para Dios no hay acepción de personas, sino que nos dará autoridad para ejercerla. Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola. Y estarás solo encima y nunca abajo. Estaremos siempre encima. O sea, estaremos siempre en una posición de autoridad, en una posición de bendición, dice. Pero, dice, si escuchas, por eso yo invito a todos mis hermanos, a mis amigos de Venezuela y de las naciones, pero muy puntualmente invito a la Grey que el Eterno confió en mis manos, a toda la comunidad de fe, el Palacio de las Águilas. ¿A qué? A escuchar, a mi familia biológica, a escuchar, porque dice: si escuchas y observas y obedeces los mandamientos del Eterno. De tal manera que el Señor nos asegura que si cumplimos con sus mandamientos, siempre estaremos arriba y no abajo. Siempre por encima de las circunstancias, de las adversidades, por encima de aquellos que no quieren derrotar. Siempre estaremos arriba y no abajo. Siempre estaremos en la dimensión sobrenatural de Dios y no caminaremos en la dimensión natural de la tierra. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 1, el Señor nos dice lo siguiente: por lo tanto, ustedes amarán a Yahweh, su Elohim, y siempre obedecerán su comisión, regulaciones, estatutos y misbot, y mandamientos significa esa palabra. De tal manera que el Señor nos invita a que siempre, ¿cuándo vamos a ser obedientes? Siempre debemos ser obedientes. Dite a ti mismo en esta mañana: yo siempre debo ser obediente. ¿A qué? A las instrucciones del Eterno, a los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 5 dice: ahora si ustedes prestan cuidadosamente atención, esto es muy importante,
que tú y yo prestemos cuidadosamente atención. A veces yo lo pregunto a algunos de mis discípulos: ¿escuchaste la prédica? Sí, pastor, yo me conecté, escuché la prédica, estuvo poderosa. ¿Qué aprendiste? Bueno, bueno, fueron tantas cosas las que usted habló que ahora mismo no las recuerdo, pero fue poderoso. Cuando yo escucho eso, digo a mí mismo: no prestó atención. Escuchó, se conectó, pero no prestó atención. No prestó atención. Entonces, por eso es que Dios nos dice: presten cuidadosamente atención a lo que yo digo y guardan mi pacto. Hoy, las naciones, el mundo, los gobernantes, todo el ministerio del Mesías, todo el ministerio de Cristo, toda la iglesia del Señor, tenemos la imperiosa necesidad de prestar cuidadosamente atención a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está hablando en esta hora. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde no podemos seguir transitando bajo nuestros propios caminos. Señoras y señores, es el llamado de Dios a la reflexión, es el llamado de Dios a hacer teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Es la palabra que el hebreo emplea para referirse al arrepentimiento. Teshuvah va más allá de una expresión de sentimiento, de emociones, donde lloramos y gemimos delante de Dios por la culpa de algo malo que hayamos hecho o realizado. No, teshuvah implica cambiar la forma de pensar, porque cuando cambiamos la forma de pensar, nuestro proceder es diferente. Proverbios nos dice que conforme el pensamiento será el proceder de las personas. De tal manera que arrepentimiento tiene que ver con cambiar mi forma de pensar, cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Pero nunca los pensamientos de Dios podrán ocupar nuestras vidas si no escuchamos las instrucciones que Dios nos da a través de sus apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, si no acudimos a leer la Escritura, si no leemos un buen libro cristiano, si no dedicamos e invertimos un tiempo específico para escuchar la palabra de Dios. Hoy, debido al afán y a la ansiedad, sobre todo al afán en que el mundo camina y se mueve en esta hora, la gente quiere escuchar toda la sapiencia y sabiduría de Dios, todo lo que Dios quiere para su vida en 5 minutos. Y no quieren invertir tiempo de Dios. A las prédicas largas le dicen está aburrida. Y a las prédicas muy corticas la gente dice el pastor, el apóstol no tiene revelación. Entonces todo esto es una excusa barata para no reconocer que en verdad no estamos haciendo lo correcto, lo indicado, como Dios lo establece en su palabra. Señoras y señores, la Biblia dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5, ahora si ustedes prestan atención a lo que yo digo y guardan mi pacto, entonces serán mi propio tesoro. En otra versión dice, serán mi especial tesoro. En otra versión dice, serán mi gran tesoro, ¿verdad? Mi gran tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. O sea, ¿cuándo seremos un tesoro apreciado para Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Tú y yo como padres biológicos y las madres, cuando vemos a nuestros hijos que hacen lo correcto, que cumplen la orden que les estamos dando, porque nosotros sabemos que es para su buena formación. ¿Qué hacemos? Este muchacho es que yo lo amo. Yo amo tanto a este muchacho porque es tan obediente, es tan puntual, es sumiso, es respetuoso. Cuando yo le hablo sobre algún error que cometió, él no es arrogante, sino que baja la cabeza y me dice, sí mamá, sí papá, me equivoqué. Eso es tan importante en nosotros, que caminemos con humildad delante del Eterno, que reconozcamos que aunque hemos querido obedecer, no lo hemos hecho como Dios lo ha requerido. Esto es tan importante. Cuando hacemos esto, entonces el Señor nos dice, tú eres mi especial tesoro. El tesoro más valioso para la humanidad no es el universo, no son los planetas, no son las constelaciones,
no es la osa mayor, no es la osa menor, no es Orión, no es nada de eso. Es el ser humano. Tú y yo somos un especial tesoro para Dios si guardamos sus mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos la imagen de Dios en esta tierra. Así está documentado en el libro de Génesis. Somos la imagen de Dios en esta tierra. Somos el mejor proyecto, el proyecto divino más grande que Dios diseñó y creó en este vasto universo. Aleluya. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos eso, que somos llamados a guardar la Torá. Cuando un hijo, cuando una hija de Dios guarda la instrucción divina del Eterno, el cielo se goza. Dice la Biblia que cuando alguien se arrepiente, cuando alguien hace teshuvah, cuando alguien cambia sus pensamientos, sus ideas, cuando alguien, un hombre o una mujer, le entrega su corazón, su vida al Eterno, en los cielos realizan una fiesta. ¿Sabe por qué? Porque se está demostrando en el universo que el sacrificio de Yeshua se está demostrando a los seres del universo, a los ángeles, a los querubines, a los serafines, a los arcángeles, a todos los seres del universo, a todos los que viven allá con el Padre, que el ser humano está siendo restaurado, que la misión de Yahshua HaMashiach, la misión de rescate, la misión que el Padre diseñó en rescatar al ser humano que estaba cautivo, que estaba preso en sus delitos y en sus pecados, que había sido cautivado por el príncipe de las tinieblas. Y este príncipe de las tinieblas estableció en el corazón un sistema de vida político, económico, espiritual, que es ajeno a la cultura del reino de Dios. Satanás estableció su propia cultura, estableció sus propios pensamientos. Lo logró al principio con Eva. Logró que Eva obedeciera sus instrucciones y no las instrucciones del Eterno de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás estableció su cultura en los seres humanos. Pero la Biblia dice, amados y amadas, hijos e hijas, señoras y señores, la Biblia dice que Mashiach, que el Mesías, que Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, vino a buscar y a restaurar todo lo que se había perdido. Se había perdido la comunión, se había perdido la obediencia a nuestro Padre, a nuestro Creador. Y Cristo vino a recuperarlo todo y a enseñarnos cómo lograrlo. El Señor por eso es presentado como el maestro de justicia que viene a nuestras vidas, como el sol de justicia. Que hace el sol? Anuncia un nuevo día y con sus rayos disipa las oscuridades, las tinieblas de la noche. Dios quiere y ha hecho lo mismo con muchos de nosotros, y también lo quiere hacer contigo que no conoces al Señor, o si lo conoces pero no has entendido este principio. Hoy es hora que el sol de justicia retire toda tiniebla de tu vida para que todo tu ser sea alumbrado y camines en la luz correcta del Señor. Aleluya. Jeremías 7:23 nos dice: más bien lo que yo les ordené fue esto: oigan mi voz, entonces yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y en todo vivan de acuerdo a la senda que yo les ordeno, para que las cosas les vayan bien, para que le vayan bien. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que para que nos vaya bien tenemos que oír su voz y tenemos que vivir de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la instrucción divina del Eterno. Todo el mundo tiene que comprender esto. Todo el pueblo de Dios. ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que oír la voz del Señor y vivir de acuerdo a la cultura del reino de Dios y no a la cultura de este mundo. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice: no viváis bajo las corrientes de este siglo, bajo el sistema de este siglo, bajo las condiciones y las exigencias de esta vida. No, tú y yo tenemos que vivir conforme a la cultura del reino. Cuando lo hacemos, manifestaremos la cultura del reino de Dios. Cuando lo hagamos de todo corazón, entonces manifestaremos la luz del Eterno, que es la revelación divina que está en nosotros. Aleluya. Mateo
Deuteronomio 28:14 dice: y no te vuelvas de ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy. Es una orden que nos da el Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, de seguir tras otros dioses y servirle. Hoy nuestra adoración tiene que ser para el único que entregó a su Hijo amado en nuestro rescate, para Yahweh y para su Hijo Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque en Mateo 7:21 el Señor le dice a la nación de Israel, le dice a los discípulos, y quedó documentado también para nosotros, y nos dice ese pasaje bíblico de Mateo 7:21: no todos los que me dicen amo, oh Señor, Señor, amo mío, entrarán en el reino de los cielos, en el reino de Yahweh, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La etiqueta de evangélico o de cualquier otra denominación no es lo que te va a identificar como hijo, como hija de Dios. La etiqueta de ir todos los días al templo no es lo que te va a garantizar que entrarás en el reino de los cielos, sino hacer, llevar a cabo la voluntad de Dios a nuestras vidas. Así lo enseñó Yahshua HaMashiach a sus discípulos cuando estos le preguntaron que le enseñara a orar. Él dijo: cuando oren, háganlo de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Alguien se puede preguntar: ¿cómo se hace la voluntad del cielo en la tierra? ¿Cómo llevar a cabo lo que ocurre en el cielo en la tierra? Porque así lo dijo el Mesías: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Bueno, en el cielo no hay alteraciones. En el cielo nadie viola la Torá. Cuando alguien quiere violar la Torá, como en el caso de Luzbel, el querubín protector de la gloria de Yahweh, violó la Torá. Usted dirá: pastor, apóstol, en ese momento no había Biblia. No me refiero a eso. Me refiero a la Torá. ¿Qué es Torá? La instrucción divina del Eterno. En el cielo siempre han existido leyes. La Biblia ha sido revelada para que nosotros conozcamos la instrucción del Eterno, que Él siempre ha establecido. Por eso es que la Escritura dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. De tal manera que cuando Luzbel quiso violar la Torá en el cielo, fue expulsado de los cielos a la tierra. Y por eso se le llama el príncipe de las tinieblas. Por eso es que cayó en rebelión. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que cuando caminamos en rebelión y solo en una religión sin cumplir los mandamientos, las instrucciones, los principios del Eterno, de estar apasionado por la verdad de Yahweh, amar la Biblia, amar lo que Dios establece en la Escritura, caminar con humildad, con sencillez. Cuando tú caminas con humildad y sencillez, entonces la autoridad divina viene a tu vida, te conviertes en un hombre o una mujer cargado de autoridad, lleno de poder. El mover de la gloria de Dios fluye en ti. Y cuando falles en el momento, no perderás tiempo en reconocerlo. Enseguida lo reconocerás. ¿Por qué? Porque vives en humildad. Y la Biblia dice que Dios exalta al humilde. Aleluya. Dios exalta al hombre, a la mujer que abaja su cabeza, que no enfrenta a Dios y dice: no, Señor, yo no me he equivocado. Aleluya. Dios sabe que nos hemos equivocado. Él conoce nuestros corazones. Aleluya. Él no se deja guiar por las apariencias de los seres humanos. Gloria al Señor. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos eso, que debemos hacer su voluntad, la voluntad del Padre que está en los cielos. Así lo enseñó Yahshua HaMashiach a sus talmidín, a sus discípulos. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. De tal manera que cuando un hombre, cuando una mujer en la tierra, vamos a decir, en medio de estas tinieblas, según el pasaje de Isaías capítulo 60, versículo 12, cuando dice: porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad sus naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. De manera que cuando nosotros, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una hija, cuando un hijo de Dios, cuando un país, una nación camina
conforme al dictamen, al estamento jurídico del cielo, a la instrucción del Eterno, a las leyes del Eterno. Aleluya. Cuando nosotros hacemos eso, entonces estamos estableciendo en la tierra, estamos haciendo la voluntad de Dios en esta tierra, se está cumpliendo lo que ocurre en el cielo, entonces está ocurriendo en la tierra. ¿En quiénes o sobre quiénes? Sobre los hijos, sobre las hijas de Dios que cumplen su palabra, que aman la verdad de Dios. De la palabra hebrea emed, la verdad de Dios. La misma palabra emed viene de la misma raíz gramatical de la palabra emuná, de la palabra fe. De manera que la verdad y la fe están vinculadas, están unidas. Es importante que caminemos en la fe verdadera. Cuando tú caminas y dices que tienes fe, pero violas la Torá por desconocimiento o con conocimiento, porque estás atado a las corrientes, al sistema de este mundo, entonces en realidad tú no estás caminando en fe. Lo que tienes es un pensamiento positivo. No es malo tener un pensamiento positivo, pero eso no es suficiente para agradar a Dios. Agradamos a Dios y recibimos la bendición de Dios cuando tú y yo obedecemos el mandato divino, cuando le demostramos a Dios que lo amamos en verdad. Cuando obedecemos la palabra. Por eso al general Josué, en su asignación, después de la partida de Moisés, el Señor le dice a este general, al que iba ahora a presidir al país, la nación, al pueblo, le dice: si guardas este libro de la Torá, si guardas este libro de la instrucción en tus labios y meditas en él día y noche, y meditar en la Torá para que se cumpla lo que dice la Escritura, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Que perseveren los pensamientos de Dios en ti es muy importante. Algunos están perseverando los pensamientos de iniquidad, los pensamientos de maldad, los pensamientos que están llenos de temores, de angustia, de desesperanza, están invadiendo el entorno de mucho pueblo de Dios y de los pueblos de la tierra. Y Dios nos dice en esta hora que si perseveramos en los pensamientos de Él, que si meditamos en los pensamientos de Dios, entonces tendremos paz. Mire que los científicos han descubierto que las personas que piensan en Dios, que leen la Biblia, que escuchan un mensaje bíblico, que proclaman la palabra de Dios, son personas que son más saludables que otras personas. Son estas personas que piensan en Dios y leen la Biblia. Según lo que han descubierto los científicos, son las personas que tienen más fortaleza para vencer las situaciones de peligro que puedan enfrentar, emocional o material o de salud. Cuando las personas piensan en Dios, los científicos han descubierto que se relajan, que su cuerpo se relaja. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y en esta hora de crisis, nosotros tenemos que pensar los pensamientos de Dios. Dice la Biblia: mas yo tengo la mente de Mashiach, la mente de Cristo. Cuando el pueblo de Dios dice que tiene la mente de Cristo, lo que en realidad está diciendo es: yo actúo como Mashiach. ¿Cómo actuaba Mashiach? Según Proverbios dice que conforme el pensamiento será el proceder. De tal manera que en el Mashiach había un proceder correcto. ¿Cuál era este proceder? Obedecer a Dios, obedecer a Yahweh. Él se presentó como ejemplo, porque los suyos, los de su oficio sacerdotal, habían quebrantado, habían violado la palabra del Eterno, no habían obedecido al Eterno. Por lo tanto, se convirtieron en guías ciegos. Y un ciego, como dijo Mashiach, no puede guiar a otro ciego, porque ambos caen en el hoyo. De tal manera que nos está diciendo el Señor con esto: miren mi ejemplo, miren el modelo correcto es Yahshua HaMashiach, aleluya. Por eso es que el Señor le da esta exigencia al general Josué: si guardas este libro de la Torá en tus labios, mi boca y tu boca tienen que tener permanentemente el lenguaje del reino, el lenguaje del cielo. Tú y yo somos, dice la Biblia, embajadores de Dios en esta tierra. Un embajador es un representante de su país ante otra nación. Por lo tanto, el embajador está obligado a hablar el lenguaje
del país que representa. El embajador debe hablar las políticas de gobernabilidad que ha establecido el gobierno al cual representa para su nación. No puede hablar estos lenguajes. Tú y yo somos embajadores, así está documentado en la Escritura. Por lo tanto, somos llamados a hablar el lenguaje divino, el lenguaje del cielo, que va más allá de un lenguaje positivista, de un lenguaje positivo. No se trata de ser positivo en la vida. Repito, no está mal ser positivo, pero eso no agrada a Dios. Porque ser positivo es como caminar con mis propias fuerzas, con mis propias habilidades, con mis propios talentos. Y el Señor le dijo a Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, dile al pueblo que no es con fuerza, es con mi Espíritu Santo. Señoras y señores, ¿y cuál es la función del Espíritu Santo de Dios? Además de protegernos, además de ampararnos, es revelarnos la Torah de Yahweh, es revelarnos la Biblia, las Escrituras, es revelarnos el pensamiento de Dios que está plasmado en la Escritura, que para muchos este pensamiento está codificado. ¿Por qué? Porque quieren conseguir la revelación con su intelecto, con sus capacidades, y eso no será posible. El apóstol Pablo, hablando al respecto de eso, dijo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14, porque la mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y éstas se han de discernir espiritualmente. Si no tienes una vida espiritual correcta, si no amas la Torá, si no buscas la unción del Espíritu Santo, si no te dejas guiar por la enseñanza que Dios te da a través de tus apóstoles, de tus profetas, no podrás entender, los códigos no podrán ser descodificados. ¿Por qué? Porque la mente natural no percibe, no puede captar las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura. Estas se han de discernir espiritualmente. Solo los entendidos en los tiempos proféticos podrán comprender lo que está ocurriendo hoy en todo el planeta, en toda tribu, pueblo, lengua y nación. Solamente los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios y obedecen las Escrituras van a comprender no solamente lo que está ocurriendo en el mundo, sino en nuestro diario vivir, y serán amparados, recibirán el shalom del Eterno, recibiremos el shalom de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos perseveran en los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están por delante de nosotros y no están atrás. Los pensamientos de Dios, quiero decirte en esta mañana, que son superiores a los pensamientos del mundo, al recurso que el mundo está empleando para brindarle seguridad a los pueblos de la tierra. El mundo hoy no puede brindar seguridad a los pueblos de la tierra. Solamente Mashiach puede brindarle seguridad a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Solamente Cristo hay salvación, y nosotros tenemos que entender esto. Tenemos que atender el llamado divino. Mirad a mí, vengan a mí todos los términos de la tierra y sean salvos, dice el Señor en esta hora. Eso implica un llamado a guardar la instrucción divina, a guardar la Torah de Yahweh, a guardar el mandamiento, la instrucción, lo que está establecido en la Biblia. Aleluya. Por eso Santiago en el capítulo 1, versículo 22 nos dice: no se engañen ustedes mismos por oír solo la palabra, sino háganlo. O sea, no se engañen ustedes mismos, no sean oidores olvidadizos, dice la versión Reina Valera, sino hacedores de la palabra. Que este tema, que este mensaje no se te olvide, sino que quede grabado en tu corazón. ¿Para qué? Para que mañana tú puedas hacer un hacedor de la Biblia, un hacedor de la palabra. Un hacedor de la palabra es aquel hombre o mujer o pueblo, país o nación que vive conforme al dictamen del cielo. Un hacedor de la palabra establece cultura de reino en esta tierra. Aquel que hace la palabra es aquel que está empleando el poder de Dios, las Escrituras, la verdad de Dios, para desbancar, para destruir, para desenmascarar la mentira de Satanás, que a través de miles de generaciones ha estado estableciendo en este planeta Tierra, a través de su pensamiento ideológico, humanista, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con qué lo hacemos? Con la verdad de Dios. La cultura del reino de Dios debe establecerse en tu corazón. Tú debes cultivar la palabra de Dios, para que la palabra de Dios
que es como una semilla que es sembrada en la tierra, hablando de tierra, este cuerpo de ti y de mí, entonces esa semilla abonada con el agua de la palabra de Dios crecerá, 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 crecerá y se convertirá en un árbol, un árbol frondoso que en su tiempo dará su fruto. Y la Biblia nos dice que este árbol, cuando está plantado junto a corrientes de agua, su hoja no caerá y dará su fruto a su tiempo. Y el fruto será ¿para qué? Para alimentar a quienes se acerquen a este árbol. Tú y yo, según el libro de Isaías, somos llamados como árboles de justicia, plantados en el jardín, en el patio del Señor, aleluya, en el Edén de Dios, donde Dios te puede proteger y no fuera de Él. De tal manera que hay un llamado para que tú y yo podamos guardar la palabra. Por eso es lo establecido en Josué 1:8. En 1 Samuel, para ir ya concluyendo, dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, nos dice la Escritura: Samuel dijo: ¿tiene Yahweh tanto placer en ofrendas quemadas completas y sacrificio como en obedecer la palabra de Dios? Estoy subrayando acá esto, ¿verdad? La palabra de Dios, seguramente, sigue diciendo el texto de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, seguramente obedecer, oído con esto, obedecer es mejor que un buen sacrificio y escuchar órdenes mejor que la grasa de los carneros. Aleluya. La iglesia no ha entendido aún lo que dijo el rey David en el Salmo 23 con las palabras: tu vara y tu callado me infundirán el aliento. La gente solamente quiere el mensaje de Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Él está contigo, y todo eso es bueno y es una realidad, es verdad. Pero la gente no quiere escuchar el mensaje que dice: lo que estás haciendo es lo que Dios quiere, pero lo estás realizando de una manera incorrecta. Está mal como lo estás haciendo. La gente no quiere corregir, la gente no quiere aceptar corrección, debo decir. A ese tipo de mensaje la gente dice: me estás dando palo, ¿sí? Dios castiga con vara de hierro, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nos ama, porque te ama. Si no te ama, entonces no te puede corregir. Dios me dijo: sabrás quién es realmente un líder que te ama, un líder que ha aprendido, cuando acepten la corrección, cuando tú le digas no a algo que ellos están haciendo o quieran realizar. El liderazgo solamente quiere que se le diga sí, y decir sí desde ese punto de vista sería aprobar algunas conductas, algunas acciones incorrectas, aunque estén cargadas de buena voluntad, de muchas personas que están bajo nuestro cuidado, bajo la protección de Dios a través de nosotros, desde el punto de vista de la formación para sus asignaciones ministeriales. De tal manera que el profeta Samuel nos está diciendo de parte del Señor, y esto se lo dijo al rey Saúl, porque el rey Saúl se adelantó a hacer un sacrificio que no le correspondía a él, y no hizo la encomienda como Dios le había ordenado. Dios le ordenó eliminar a todo el pueblo, al rey y a todos los animales. Pero Saúl guardó los animales, las vacas más gordas, y le perdonó la vida al rey para mostrar misericordia, como si él fuera mejor o tuviese más bondad o más amor que Dios por la humanidad. Esto ofende a Dios cuando tú y yo caminamos en desobediencia, cuando no llevamos a cabo lo que Dios nos está diciendo puntualmente como Él estableció. De esa manera estamos enfrentando a Dios, le estamos diciendo a Dios que Él no es tan sabio, que nosotros somos un poquito más inteligentes con Él, y cuando no hacemos las cosas tal y cual como están establecidas. En Isaías capítulo 19, versículo 9 nos dice: si están dispuestos y me escuchan, comerán del bien de la tierra. ¿Quieres comer del bien de la tierra? ¿Quieres disfrutar de todo lo que la tierra produce para ti? Tienes que estar dispuesto a escuchar a Dios en esta mañana. La bendición y la obediencia son muy importantes en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? Para que tú puedas participar de la bendición es importante la obediencia. Obediencia, todo aquel que quiera pertenecer
al pueblo de Dios, sobre todo aquel que en el pasado quería pertenecer al pueblo del Señor, o sea, quería tener la nacionalidad judía, por así decirlo, tenía que hacer y recibir las bendiciones y todo lo que brindaba Dios a su pueblo a través de acordar un pacto, de vivir conforme a lo establecido por Dios en su palabra. O sea, ningún extranjero que quisiera la nacionalidad podía dársele la nacionalidad si no vivía conforme a la cultura que Dios había establecido en la nación. Tenían que usar el talí, tenían que circuncidarse, en fin, todas esas cosas que tú y yo conocemos, cosas que son simbólicas, que nos hablan la manera que el Padre diseñó para restaurar a los seres humanos, como el talí. ¿Qué nos representa el talí? Muchas cosas, y no quiero ahondar porque entonces me desvío un poco del tema, pero el talí, ¿qué representa? La cobertura, la protección. Quienes usaban el talí estaban ensayando, estaban declarando, estaban diciéndole al mundo que ellos aceptaban vivir bajo la cobertura, bajo la cubierta, bajo la protección de Dios. Entonces no se trataba de usar literalmente el talí. No es el talí, no es la tela, no es la cubierta como tal que nos va a proteger, sino que Dios está usando simbólicamente ese instrumento. Ahorita mismo no tengo la palabra. Esa pieza, ¿verdad? Esa pieza, esa prenda para cubrirnos, para protegernos, para enseñarnos que así como la cubierta nos protegía y nos identificaban y veían al judío diferente. ¿Por qué ese judío usa un talí? ¿Verdad? Entonces la gente preguntaría, ¿por qué él usa el talí? ¿Qué representa todos los elementos del talí? ¿Qué representa el color azul del talí? Bueno, el color azul representa los mandamientos del Eterno, representa el reino del cielo. ¿Qué representa los flequillos del zixi? Representa la justicia. ¿Por qué el zixi tiene 5 nudos? Porque representa la Torah de Yahweh, la primera, los 5 primeros libros de la Escritura. ¿Por qué tú vives con el talí? Porque yo vivo bajo la presencia, bajo la cobertura del Padre de los cielos, del Creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Entonces, cuando obedecemos, el Señor nos brinda seguridad, bonanza, prosperidad, salud, riqueza material y sobre todo shalom, sobre todo paz. Todo aquello que su pueblo quisiera era concedido cuando cumplían los mandamientos. Cuando tú y yo cumplamos los mandamientos, entonces Él concederá, según dice la Escritura, la petición de tu corazón, al obedecer y al mantenernos en santidad delante del Señor. O sea, ¿qué es santidad? Vivir diferente a los demás. No me refiero a una actitud religiosa. Y las maldiciones vendrán por desobedecer las Escrituras. O sea, la maldición entonces, o la desobediencia, trae todo lo contrario. Trae desprotección, inseguridad, pobreza, iniquidad y sobre todo mucha guerra, mucho conflicto. En los hogares hay conflicto cuando desobedece la Torah. ¿Por qué? Porque no hay paz, no hay entendimiento, no hay comprensión, no hay disposición para sentarme y escuchar la opinión del otro, sino que nos queremos imponer. Eso es lo que hace el espíritu de guerra. Siempre queremos imponernos. El esposo quiere imponerse sobre la esposa quiere imponerse sobre el esposo, los hijos quieren imponerse sobre los padres. Muchos gobiernos quieren imponerse sobre nuestra sociedad. Eso es producto de desobedecer la Torah de Yahweh. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 nos dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si haces caso a la palabra de Yahweh tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre. O sea, tu hijo, aparte de que nacerá bien, nacerá lleno de salud, será una bendición para ti y para la nación en el futuro. ¿Por qué? Porque tú eres un maestro, una maestra, un padre, una madre que enseñarás correctamente a tu hijo para que cuando sea viejo, como dice la Escritura, nunca se aparte de ella. En las Escrituras o en las predicaciones se habla mucho de el rol que tuvo María, la madre de Yahshua HaMashiach, físicamente hablando,
en esta tierra. Y la Biblia dice que sería una mujer bendecida, alabada, o sea, reconocida por todos los pueblos de la tierra. Pero también el Señor se buscó a un padre genial como lo fue Josué. Dios no podría confiar la crianza de su hijo a cualquier hombre, a cualquier persona. Dios buscó también a José. José, según las Escrituras, y está ahí documentado, era un hombre justo, era un hombre que amaba de verdad. Por eso cuando se enteró de que María estaba embarazada, él no la avergonzó. Él pensaba que había sido un adulterio, que María le había sido infiel. Pero cuando reposó en Dios, reposó en la palabra, el ángel se le aparece a José y le dice: no temas, José, en tomar a tu mujer como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo de Dios. De tal manera que José tenía un corazón genuino, era un hombre humilde, era un hombre que tenía una conexión con el cielo. Por eso Dios confió la crianza de su hijo en Yahshua, la crianza de Yahshua HaMashiach, es un hombre justo, es un hombre quebrantado, es un hombre espiritual, es un maestro de la Torah, es un maestro de la Biblia, un hombre que amaba la Torah. De tal manera que, por eso dice: bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, y las crías de tu ganado, los becerros de tu manada, y los corderos de tu rebaño. Bendito será tu canasta y tu amasador de harina. Dice: Yahweh pondrá en fuga a tus enemigos. Yahweh hará que tus enemigos huyan, como lo dice el libro de los Salmos también. Los enemigos hará que huyan los enemigos que te ataquen. Por un solo camino marcharán contra ti, por un camino vendrán contra ti, pero irán de ti por 7 caminos, dice el Señor. Yahweh ordenará, escuche bien, cuando cumples la palabra de Dios, cuando tú y yo la cumplimos, la amamos, dice: Yahweh entonces ordenará bendiciones para ti. ¿Quieres que Dios ordene bendiciones para ti en este tiempo de crisis? Bueno, tenemos tú y yo que cumplir los mandamientos del Eterno. Yahweh ordenará bendiciones para ti sobre tus graneros, sobre tus empresas. Aleluya. Sobre los empresarios. Dios dice a los empresarios de Venezuela: Dios, aleluya, Dios dice: derramará bendiciones sobre tus graneros, hablando de todo aquello que un empresario produzca. Aleluya. Y sobre tus empresas el Señor derramará. Estoy transmitiendo desde mi celular, entonces está entrando una llamada. Disculpen esta interrupción. De manera que hay un llamado de Dios para los empresarios de Venezuela y de toda nuestra América Latina. No tengan temor en invertir en nuestro país. No tengan temor en generar en el futuro empresarial de sus negocios, de sus empresas, valga la redundancia de palabra. ¿Por qué? Porque si ustedes cumplen el mandamiento del Eterno, si ustedes son íntegros, si ustedes son honestos, si ustedes producen no solamente para ustedes, sino para el país, como el Señor le dijo a Abraham: te bendeciré y serás bendición al resto de las personas. Si ustedes dan sus diezmos, sus ofrendas, si ustedes ayudan al pobre, al necesitado, al menesteroso, si ustedes, ¿verdad?, le dan el sueldo justo, merecedor a sus obreros, a sus trabajadores, entonces dice Dios: yo bendeciré todas sus empresas, y sobre todas sus empresas les enviaré la bendición, dice el Señor en este pasaje bíblico. Dice: te bendecirá en la tierra que te ha dado, en la tierra donde estés, en el país donde estés, en cualquier parte de la geografía de nuestro continente de América Latina o de cualquier otro continente, de cualquier otro país del mundo. El Señor dice: yo te bendeciré. A los empresarios es esta palabra. Dios quiere prosperar lo que haces. Dios quiere prosperar. Dios quiere darte un aumento. Aquel que tiene un negocito, aquel que tiene que vende con las manos, que lleva el pan en las manos, que anda por las calles, pero que tiene un pensamiento correcto de agradar a Dios con su vida y de ser justo con lo que vende, que no altera el precio, que no falsifica la balanza. Dios dice: si ustedes cumplen todo eso, yo bendeciré sus empresas, yo los llevaré a un nuevo nivel de la prosperidad material. Aleluya.
porque así está documentado en la Biblia. El apóstol Juan le escribe a su amado amigo Gallo, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De tal manera que el deseo de Dios es prosperar a los empresarios de Venezuela. Nuestro país ha entrado en un deterioro, pero hoy yo le hago un llamado a quienes dirigen las instituciones del Estado. Hoy hago un llamado en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach a los empresarios extranjeros y nacionales que quieren invertir en nuestro país. Háganlo y ustedes prosperarán si tienen temor de Dios, si acuden a la palabra de Dios. Dios dice en su palabra: yo los voy a prosperar. Y sigue diciendo el texto: Yahweh dice el versículo 9: Yahweh te establecerá como su pueblo consagrado, como te juró, si guardas los mandamientos de Yahweh, si guardas sus mandamientos y andas en sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? Yahshua HaMashiach es el camino. Sus caminos son los diferentes mandamientos, instrucciones, consejos que Dios nos da a través de su palabra. Deuteronomio 28 dice: pero si no obedeces a Yahweh tu Dios para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, dice la Biblia. Y mire que lo que Dios establece se cumple. No habrá hombre, no habrá ser humano, no habrá persona, no hay nadie que pueda obstaculizar lo que Dios dice que se realice, que se establezca, que se haga en una persona, en un país, en una nación, en un pueblo. Dice el versículo 16: maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu batea de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el becerro de tu manada y el cordero de tu rebaño. Maldito serás en tu entrada y maldito serás en tu salida. Yahweh desatará contra ti la calamidad, el pánico, la frustración en todas las empresas que inicies, de modo que serás exterminado por completo a causa de tus malas obras al abandonarme, al dejarme, dice el Señor, al alejarte de mí. Entonces, hay un mensaje también, no solamente para el empresariado de América Latina y de mi nación Venezuela, sino que también hay un mensaje para aquellos que dirigimos o somos de una u otra forma líderes en este país, llevando en la conducción del pueblo de Dios y el mensaje de restauración para la nación, para el país. El Señor nos dice en Malaquías capítulo 2, versículo 2, dice: si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Somos llamados a honrar al Eterno, la iglesia del Señor, el liderazgo del Eterno, el liderazgo de Dios, el sacerdocio del Señor. Nosotros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los salmistas, somos llamados a adorar al Eterno, adorar al Señor. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. ¿Qué implica eso? Caminar con integridad, caminar con lealtad, ser sinceros, ser honestos, ser leales en la vida, aleluya. Ser leales en la vida, no ser desleal en la vida. Somos llamados a ser leales en la vida. Por eso quiero colocar una alabanza muy hermosa, aleluya, vamos a ver si la consigo por acá. ¿Sí? Estamos por aquí, vamos a ver. Voy a reproducirla con un mayor volumen para que todos la podamos disfrutar. Tenemos que ser honestos, sinceros en esta hora. Sinceridad Dios quiere que tengamos en esta hora. Aleluya. Te invito a escuchar esta alabanza. Alabado sea su nombre. Aleluya. Oh sí, Señor.
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Vamos, levanta tus manos y adora al Eterno allí donde estás. Oh, sí, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Sí, Señor. Sinceridad entre el bien y el mal, maldades, sinceridad. Aleluya. Sinceridad. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sinceridad es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que tú y yo tengamos. Seamos sinceros, honestos con Él y con todo lo que nos rodea. Aleluya. La humildad es tan hermosa. La Biblia dice que Dios exalta al humilde. Yo oro cada día para que el Señor me dé la bendición de caminar en humildad. Cuando tú caminas en humildad, comprendes aún más las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Necesitamos ser humildes. Ha habido mucha arrogancia en nuestros corazones. Miremos todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay gente que está esperando que esto pase y volver a su vida rutinaria normal. Seguir pecando, seguir delinquiendo, seguir ofendiendo a Dios, creyendo que se está haciendo bien, cuando muchas cosas no están tan bien, están muy mal. Quiero saludar a mi hijo espiritual Joendry Suárez. Joendry, Dios te bendiga, amado hijo. Quiero que por favor hagan sus comentarios al respecto. No solamente saluden, sino que hagan algún comentario constructivo sobre el tema que hoy hemos dado. Irama nos dice amén. Yaren López dice amén, los recibo. Aleluya, sí, amada hija. La pastora Erika de Ocando dice: nuestra tierra es bendita, aleluya. Y coloca ahí la banderita, el tricolor nuestro, el amarillo, azul y rojo, y también la bandera de Israel. Yaren López. Adrián Jesús Paz dice amén. Gracias, apóstol, por esta palabra viva y eficaz para nuestras vidas. Es la palabra de Dios. En fin. Bien. Los bendecimos. Bendecimos a Irán Mayanet, que también está en conexión con esta transmisión. Bien, muchas bendiciones para todos. Doy gracias a Dios por esta palabra. Que el Señor, el pastor Pedro Cantos nos dice: la fe verdadera en espíritu nos empodera. Bien, muchas bendiciones para todos. Nos vemos mañana en nuestro devocional a través de mi página de Instagram, Apóstol Juan José Hernández. Los bendigo a todos, deseando que la prosperidad espiritual, física y material les alcance a todos ustedes en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Nos vemos por este canal, por esta plataforma, el jueves próximo, si Dios lo permite. El viernes a las 5 de la tarde con nuestro discipulado de alto nivel. Y el próximo domingo, como es usual, tendremos una cita con la unción para llevar a cabo nuestro compromiso
con toda la familia del Palacio de las Águilas y del resto de las naciones. Que Yahweh les dé shalom.